Vamos a ir a la escritura, por favor, al Evangelio según San Marcos, el capítulo 6, el versículo 45. Espíritu Santo, pedimos que tú tomes el control en esta tarde totalmente. Te daremos toda la honra a ti, Señor. Edifícanos en tu palabra, que tu palabra pueda llegar hasta lo más profundo y conmovernos a una acción, arrepentimiento, a vida, a salud. Que tu palabra encuentre cabida en nuestro corazón. 6:45, hermano, el pasaje, Marcos 6:45. Dice: enseguida, rápidamente hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿A qué se fue al monte? A orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y viéndoles, ponga atención en eso, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido el milagro anterior, la multiplicación de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Cómo estaban sus corazones? Endurecidos. Puede tomar su lugar, por favor. En el pasaje que he tomado y que hemos leído en esta tarde, hay dos frases que se me hicieron muy fuertes, hermanos. El hecho de encontrarse con vientos contrarios cuando iban navegando, o vientos contrarios, y el segundo es discípulos endurecidos. Hay otros detalles interesantes en el pasaje. Antes dije que ellos no habían entendido la multiplicación de los panes a una multitud como de 5,000 o de 15,000 personas. Después de eso, cuando la gente lo vio, dice que lo quisieron tomar y hacerlo rey. En otras palabras, la gente dijeron: nos conviene un gobernante, alguien que nos dé de comer de esta manera, solamente que haga oraciones y que el pan descienda o que se multiplique en nuestras manos. Ellos tenían una forma de pensar, Jesús tenía una forma que el Padre había establecido. No era la forma correcta, ni era la forma que Dios había establecido, ni era el propósito original que el Señor tenía. Oye, de esa manera no. Algún día Jesús va a ser coronado como rey, ya fue exaltado. Oye, vendrá como rey, se sentará y juzgará a las naciones como rey, y ahí me detengo. Oye, pero será a la manera de Dios, de la forma bíblica, si se puede decir. Por lo tanto, este milagro es previo a toda una noche de oración. Dice que cuando lo quisieron hacer rey, él agarró a sus discípulos, no a hacer que cayeran en tentación. Ya de por sí andaban ahí las cosas medio difícil con ellos. Dice, los agarró, dice, y los echó al mar, los echó: váyanse a la otra ribera. Y él se fue al monte a orar solo en esta ocasión. Este milagro es previo entonces a una noche de oración. Este milagro es un milagro confrontador. Este milagro, escúcheme lo que le voy a decir, es clave en la vida de los discípulos. Y este milagro devela la condición espiritual de los discípulos. Hace un momento le hablaba, y el pasaje habla, muestra cómo estaba la vida de ellos. Yo quiero hacerle una pregunta: ¿cómo usted está en esta tarde? Y no me conteste rápidamente. Regularmente cuando nos dicen ¿cómo estás?, siempre decimos bien.
Pero ¿cómo estamos? ¿Cómo está mi relación con Dios? Si estoy en el camino, ¿cómo le estoy siguiendo? Oye, pudiéramos pensar que el sinónimo de discípulo es fe, pero la Biblia habla de que el corazón de los discípulos se había endurecido, y a mí se me hizo muy impresionante esto, hermanos. Discípulos endurecidos. La Biblia habla en el libro del Éxodo que el Señor endureció el corazón de Faraón, oye, para sacarlos de Egipto, y dice que los sacó con mano poderosa. También la Biblia habla de que toda una generación, aquellos que salieron de Egipto, dice que perecieron en el desierto por causa de que su corazón se había endurecido. Entonces, si se fija lo que estoy diciendo, estoy hablando que el endurecimiento de corazón tiene repercusiones eternas. Dice Hebreos capítulo 3, dice: por cuanto no escucharon la voz del Señor y endurecieron su corazón, dice, no entrarán en mi reposo. Pudiéramos seguir argumentando algunas cosas, pero encontrar discípulos endurecidos, encontrar personas que han caminado con Jesús ya por un año, es como, oye, parece inconcebible. Gente que vio milagros, gente que vio prodigios, gente que oyó palabras impresionantes, y de pronto en este examen, o Jesús ve el corazón de ellos y se plasma en este evangelio según San Marcos. Es el único de los tres, aparece en tres de los evangelios este relato. Es en el único que dice la condición espiritual de los discípulos. Vuelvo a preguntarle, ¿cómo está? Oye, porque podemos estar en la iglesia, pero podemos tener el corazón endurecido. Es impresionante, y me di a la tarea de indagar un poquito acerca del corazón endurecido. El corazón endurecido es el que resiste a creer a la palabra y es inmune al mover de Dios. Hay personas que han escuchado la palabra, pero la palabra no ha hecho nada en ellos. Hay personas que están en una iglesia donde hay un mover de Dios, pero el Espíritu Santo no ha tocado sus vidas, no se han permitido ser tocados por Dios. Esto es impresionante. Por lo tanto, si estás dudando de la gracia de Dios, ten cuidado que tu corazón no se vaya a endurecer. Si estás dudando del poder de Dios, viendo aún las señales, los prodigios y las maravillas, ten cuidado que tu corazón no se vaya a endurecer. Porque hay personas que aún viendo los milagros no creen en los milagros. Yo recuerdo un testimonio de una hermana que actualmente es pastora, Blanca Olivas. Oye, su esposo no cristiano, Blanca va a una cruzada, a una campaña, y tenía su hijo el pie plano, y en esa cruzada, oye, se oró, y el niño, entre muchos otros que oraron, y cuando llega ella no se percató, llegó a la casa, en la mañana que se levantan, el esposo de ella ve que el niño tenía el arco en el pie, y el hombre se sorprendió y decía: ¿qué le pasó a mi hijo? Hay personas que viendo los milagros buscan explicaciones lógicas. Por lo tanto, estoy diciendo que tengamos cuidado, no vaya a ser que nuestro corazón se endurezca, que viendo no percibamos lo que Dios está oyendo. Y lo más impresionante es, no vaya a ser que yo no le esté dando la gloria de vida a Dios por sus grandes hechos, por sus grandes maravillas, por su grande misericordia, por sus grandes hechos de salvación, de sanidad y libertad, y simple y sencillamente le estoy siguiendo por rutina, porque tengo miedo de perderme en el infierno. No, a Dios se le sirve con alegría y se le sirve de corazón. Escúchame, a Dios se le sirve de corazón. Venir ante su presencia con regocijo, con alegría, dice el Salmo 100. Vengamos y postrémonos delante de Él, a su nombre sea la gloria para siempre. Pero volvamos al hecho. Volvamos que Jesús toma a sus discípulos, dice: crucen al otro lado, después nos vemos. Oye, dice que cuando se echaron a la mar los discípulos, cabe mencionar que la mayoría de ellos eran pescadores, gente que sabía de remos, gente que sabía de lanchas, gente que conocía el mar. Oye, ese mar era muy conocido por ellos. Curiosamente, por la ubicación y la forma que tiene, en ocasiones son dadas esas tormentas a venirse, pero esta ocasión parece que era algo mucho más fuerte, y dice la escritura claramente, quedó plasmado, dice: y vinieron vientos contrarios.
me da la impresión que se encontraban en medio del lago o de aquel mar, se encontraban, oye, que no podían avanzar y se encontraban remando con todas sus fuerzas. Y en ocasiones hay personas que se han encontrado en la vida con vientos contrarios. ¿Qué es lo que yo quiero decir con vientos contrarios? Que de pronto hay una enfermedad que no ha sido sanada, una deuda que no ha sido pagada, una situación matrimonial que no se ha resuelto, un hijo rebelde en la casa que está dando problemas y que está metiendo en tensión a todos, un esposo que es alcohólico, una esposa que ha perdido la cabeza y anda haciendo locuras, y pudiéramos decir tantas cosas. Por lo tanto, el ser humano es un ser tan débil, tan frágil, verdaderamente, hermanos, que en ocasiones las tormentas de la vida lo abaten, lo tiran, y hay personas que no quieren vivir porque sienten que rebasan las necesidades que ellos tienen, sienten que no hay solución, sienten que no hay salida, y hasta algunos, cuando se enfrentan ante estas circunstancias, oye, sienten que van a morir, si se puede decir de esa manera. Todos los hombres, todos absolutamente tenemos necesidades afectivas, espirituales y también físicas. Pero fíjate lo que dice la palabra. La Biblia dice: los leoncillos tienen hambre, pero los que esperan en Jehová, dice, no tendrán falta de ningún bien. Me alienta, oye, la escritura, porque dice que Dios tiene cuidado de nosotros. Voltea a ver al que está enseguida y dile: Dios tiene cuidado de tu vida. Pero vayamos hasta la barca, vamos a subirnos a la barca. Imagínate aquellos hombres diestros, duchos, aquellos hombres con tanta experiencia. Oye, de pronto se dan cuenta que aquello no se detiene, sino que arrecia, pasan las horas. Oye, y parece que en lugar de detenerse, parece que eso se va a venir abajo. Hay varias cosas que son notorias en el pasaje y en el momento. Número uno, es notoria la ausencia de Jesús. Jesús se había quedado en la orilla, allá orando, y ellos se encontraban solos. Vamos, parte del desconcierto, aunque Jesús no era marinero, pero sí es Rey de reyes y Señor de señores. Oye, se encontraban como cuando no existe un liderazgo. ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor todos gritaban a la vez, a lo mejor todos daban órdenes. En otras palabras, se notaba la ausencia de Jesús inmediatamente. Otra cosa que era notoria era la imposibilidad que ellos tenían ante los fuertes vientos. Hay ocasiones que hay cosas, ya lo dije, que nos han rebasado, que están más allá de lo que puedo yo hacer, de lo que yo puedo entender. Hay personas que están cruzando esos vendavales, esos vientos contrarios, y no entienden por qué le están pasando a ellos. Y hay veces dicen: es que Dios no me ama a mí, es que Dios no tiene cuidado de mí, yo no sé por qué, si soy cristiano, yo no sé por qué me están pasando estas cosas. Es notoria entonces la imposibilidad humana. Oye, qué impresionante es cuando llegan y te dan el médico y te da un resultado y te dice: su cáncer es terminal y ya no hay remedio. O le dicen: su caso está perdido ante el juez. O situaciones como esto: su marido ya dijo: me voy de la casa y ya nunca regreso, y hazle como tú quieras. Y parece que todo ya está finiquitado. Yo quiero decirle algo: ellos estaban luchando, ellos estaban en medio del lago, ellos estaban tal vez desesperados, pero el Señor los estaba observando. Fíjese bien lo que estoy diciendo: Él tiene cuidado de nosotros en cada momento de nuestra vida. Sea su nombre glorificado. Es notorio también lo largo del problema. Dice el texto: toda la noche habían remado contra el viento, y ya era como la cuarta vigilia. Los judíos dividían la noche en cuatro periodos de tiempo: de las 6 a las 9, de las 9 a las 12, de las 12 a las 3 y de las 3 a las 6. Por lo tanto, la cuarta vigilia se cree que era casi amaneciendo, era el momento más oscuro, era el momento, oye, donde hay menos luz. Y en ocasiones tenemos esa sensación
es notorio como que cuando está metido en un problema sin salida y con mucha presión, oye, muchas veces se pregunta uno en la noche al acostarse: Señor, ¿cuándo vendrá mi salvación? ¿Cuándo vendrá mi solución? ¿Cuándo vendrá la respuesta? ¿Cuándo vendrá mi liberación? ¿Cuándo llegará mi liquidación? O cosas como estas. Permíteme decirte que el Señor sabe lo que estás pasando. Él sabía lo que estaba sucediendo en la barca, conocía la desesperación de ellos. Acuérdate que había algo. Oye, ellos hasta ese momento habían andado con Jesús, pero su corazón estaba endurecido. Qué impresionante es esto. De pronto se dan cuenta de que Jesús no está y eso se vuelve un caos. Es notorio entonces también la fatiga física. Ya no tenían fuerzas, ya no podían tal vez remar. Y es notorio sobre todas las cosas la confusión que ellos tenían en ese momento. Al llegar a la cuarta vigilia, dice que Jesús decide hacerse presente en la hora más oscura y lo hace caminando sobre el mar. Yo no sé qué pensaría usted si ve a alguien que está caminando sobre el mar. Va a decir: oye, la reacción de los discípulos es un fantasma. Y la creencia popular en aquel entonces era que si alguien veía un fantasma en alta mar, de seguro que se iba a morir. Por lo tanto, el pánico les tomó. Oye, todas estas cosas, todos estos elementos, el cansancio, la fatiga, la lucha tan extenuante que habían tenido, su imposibilidad y la ausencia de Jesús, dio lugar a una sola cosa: al temor. Todas estas cosas dieron como resultado el temor. Dice que ellos estaban espantados, dice estaban asustados y decían: es un fantasma. Oye, qué impresionante es esto. De pronto se les olvidó la clase de teología, donde se dice la teología que los fantasmas no existen, los demonios sí existen, y hacen ciertas manifestaciones para que la gente los adore y les crea que es el familiar fulano o sutano. Simple y sencillamente los que han muerto están con el Señor o están esperando, oye, ser juzgados por Dios. Así de sencillo. Quiero que me entiendas. Se les olvidó hasta la teología que habían aprendido. Es un fantasma. La pregunta es: cuando estás cruzando vientos contrarios, ¿cuál es tu pensamiento? Me voy a morir. De esta no la voy a librar. Jesús me ha dejado solo. Y pudiéramos decir una serie de exclamaciones que parecen locas o que parecen que no van acordes a la palabra de Dios. Esto es impresionante. Te recuerdo lo que la Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 5. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Él enderezará tus veredas y Él obrará en tu vida. Así de sencillo. Fíate del Señor. Fíate del Señor. Voltea a ver al que está enseguida y ten confianza en Dios. Es que hay personas que tienen confianza en sí mismos. Hay como personas que están ahí todavía luchando en el barco y diciendo: yo lo voy a sacar a flote, yo lo voy a salir adelante. Están ahí aferradas, siendo que la verdad, como recursos humanos, eso ya no tiene remedio. Necesitas un milagro de parte de Dios. Dije: necesitas la intervención directa de Dios a tu vida. Dije: necesitas un milagro de parte de Dios en tu vida. Y si lo crees, di amén. ¿Cuántos de los que están aquí necesitan un milagro de parte de Dios? Levante su mano. Bien. Algo que no se lo, levante su mano. Algo que no se lo puede dar nadie. Una cosa que solo Dios la puede obrar. Levante su mano. Dígale: Señor, me atrevo esta tarde a creer a tu palabra y a tu poder. Amén. Ahora voltea a ver al que está enseguida. Dígale: Señor, hermano, me he atrevido a creer en la palabra de Dios este día. Y si tú crees, van a suceder las cosas. Pero volvamos a la barca, por favor. Dejamos en el momento más dramático a los discípulos. Oye,
cuando había más confusión. Es un fantasma. Esto es impresionante. Y Jesús empieza a darle, dice, Jesús expresa unas palabras y les dice: no teman, yo soy. En otras palabras, como que les sonó como a miel aquellas palabras: no tengan miedo, yo estoy aquí. Pero todavía estaban con incertidumbre. Y dice el Evangelio de Mateo, dice: entonces Pedro, adelantándose, le dijo: Señor, si tú eres verdaderamente, oye, permite que yo llegue hasta donde tú estás. Y él le dijo: adelante, vamos. Camina por encima de tu tormenta. Camina por encima de tu tormenta. Camina por encima de tu incapacidad. Camina por encima de tu enfermedad. Camina por encima de tu opresión. Camina por encima de todo obstáculo que el diablo te haya puesto. Yo te digo, ponte en pie y empieza a caminar en dirección a Jesús. Yo que usted me animaba y le daba un fuerte aplauso. Así, con mucho cariño, hermano o hermana, si está su esposa y usted sabe que la está pasando difícil, dile: ánimo, honey, tienes que caminar por encima, no por debajo. Tú vas, oye, muchos en lugar de caminar por encima van en medio. Oiga, de repente sale una mano, la gorra, los dientes, en medio de la tormenta. Escúchame, qué impresionante es entonces. Llama mi atención. Tal vez algunos al escucharnos hablar acerca de estas cosas pudieran decir: usted es un ingenuo, pastor. ¿Por qué le está dando a la gente esperanzas que no existen? Los hombres, las personas, oye, no pueden caminar sobre el agua, y aún Jesús, es difícil creer que él caminó y que también Pedro caminó. Y yo te voy a decir algo más: dio algunos pasos, iba emocionado y de pronto volteó a ver los vientos contrarios, dice, y tuvo temor. ¿Y sabes qué le empezó a pasar? Se empezó a hundir. Hay algunos que han caminado por fe un tiempo y luego han vuelto al sentido natural, a su dependencia, a sus fuerzas. Y yo le digo en esta hora: vuelva, oye, al sentido espiritual. Camine por fe, por encima de sus circunstancias adversas. Hay algunos piensan que somos ingenuos al decirle y alentar a la gente a que confíe en Dios. Oye, pero yo te quiero decir que eres capaz de cruzar las tormentas de la vida. Te quiero decir que nuestra fe no está fundamentada en las emociones o en falsos remedios, sino está fundamentada en la palabra. Yo creo en la palabra. Oye, yo creo en lo que la Biblia dice, que su mano no se ha cortado. Hay un caso muy impresionante en la Biblia, tal vez el más dramático de todos, hermanos, el caso de Job. Un hombre temeroso, apartado del mal. Dice que de pronto el Job empezó a confrontar esos vientos contrarios. Vinieron cosas difíciles, empezaron los negocios a venirse a tierra en unos cuantos días. Vemos que Job perdió sus riquezas, perdió su ganado, oye, perdió sus hijos, la casa donde estaban sus hijos. Dice que viene un viento, otra vez menciona un viento, y pegó contra aquella casa y la casa se devastó. Oye, y lo más impresionante es que Job perdió la salud. Y estando en esa condición, dice que llegó su esposa, una mujer con el corazón adolorido por todo lo que había sucedido. Oye, volteó a ver a Job, volteó la mirada, o que el hombre se sostenía en Dios todavía, que no había perdido sus convicciones. Muchos, cuando pasan problemas, pierden sus convicciones. Muchos, se lo voy a repetir, cuando pasan problemas en la vida o en su vida cristiana, pierden sus convicciones. Y es el caso de la esposa de Job. Mientras todo estuvo bien, que suave, tenía una buena casa, tenía sirvientes, tenía las mejores banquetes, tenía un esposo sano, tenía los hijos más bonitos, todas esas cosas.
Pero cuando llegó la desgracia, y no estoy diciendo, amado hermano, que todos van a pasar por desgracia, no, 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 estoy hablando de actitudes equivocadas cuando nosotros pasamos por los vientos contrarios. Dice que aquella mujer volteó a ver a su esposo y le dijo: aún retienes tu integridad, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? En otras palabras, sabes que te veo tan enfermo que lo mejor es que te mueras. Oye, yo no te entiendo por qué después de haberlo perdido todo, aún crees en Dios. Jehová dio, dijo Job, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendecido. Oye, qué impresionante. Y dice que no atribuyó ninguna de las cosas que estaban sucediendo a Dios. Sabemos que el origen de esas desgracias estaba a la mano de Satanás detrás de todo esto. Pero volvamos a la barca. Dejamos a Pedro, oye, a punto de hundirse, y dice que Jesús toma su mano y le dice: ¿por qué dudaste? Si ya habías caminado por encima de tus circunstancias, ¿por qué dudaste? Oye, ¿hay alguna solución para los vientos contrarios? Sí la hay. Encuentro que es importante que Jesús tenga el control de todas las cosas. Dejemos el control a Dios de todas las cosas. Número 2, oigamos con atención lo que Jesús está diciendo. Y Jesús a todos los discípulos les dijo algo: no tengas miedo, no temas. Hay creyentes que están ante circunstancias difíciles y el Señor les da una palabra de no tengas miedo, pero siguen dudando y siguen temiendo. Cabe la posibilidad que a lo mejor no crees en la palabra. Voltea a ver tu corazón. Señor, si tu palabra dice que no tema, yo tengo que estar confiado. El que en ti espera, Señor, no será defraudada. La palabra de Jesús es impresionante porque sus palabras son vida. Les dijo: no tengan miedo. Oye, una palabra dada en el momento preciso, un rema de Dios, te cambia todo el panorama. Ayer Dios me dio a través de la predicadora una palabra que yo necesitaba escuchar, que la urgía mi alma, tenía hambre de eso. El punto es que hay veces no escuchamos la palabra, no escuchamos al pastor, no escuchamos lo que se predica, no escuchamos a los profetas y mucho menos escuchamos lo que la palabra de Dios dice. La palabra del Señor son vida, pero las palabras del Señor son poder. Aquel que se deja consolar, aquel que se deja ayudar. Las palabras de Jesús son palabras de ánimo. Ten ánimo, yo soy, no temáis. Es una palabra que se lo dijo al paralítico, que se lo dijo al desalentado, que se lo dijo al preso, que se lo dijo a muchos de sus siervos, a muchos de sus apóstoles y a muchos de sus profetas. No tengan miedo, yo estoy con ustedes todos los días. Dije todos los días. Cuando el mar arrecia, yo estoy con ustedes. Cuando parece que no hay provisión, yo estoy con ustedes. Cuando el niño se enferma, yo estoy con ustedes. Cuando me despiden del trabajo, yo estoy con ustedes. Cuando parece que esto se va a prolongar, yo estoy con ustedes. Yo que tú se lo daría más fuerte. Qué impresionante es esto. Dice que llegó con Pedro tomado de la mano hasta la barca y les dijo: denme chance de subirme. Todo el mundo había dejado de remar ya y su atención estaba puesta en Jesús y en Pedro. Yo no sé si Pedro fue el primero que se encaramó, dijo: antes de que me vuelva a hundir. Pero una cosa te puedo decir: cuando Jesús llegó y puso sus plantas sobre la barca, la cosa cambió. Dice: el mar se aquietó. Hay otro pasaje similar que dice que reprendió a los vientos. Ay, qué raro es eso, que Jesús reprendiendo a los vientos. Eso suena como a extremismo, pastor. ¿Sabe qué suena? A poder de Dios, a gracia de Dios, a sabiduría de Dios. Oye, ya omnipotencia de Dios. Sea su nombre glorificado para siempre. Te voy a decir algo. Jesús quiere tomar el control de tu barca.
Ay, usted no me invitó, usted no me entendió. Muchos invitan a Jesús a la barca. ¿Sabes, Jesús? Qué bueno que llegaste, pero yo soy el que manejo esta barquita. Mi hijo, dale a la derecha. No, 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 Jesús, tú no sabes de mar, tú eres el Mesías, yo soy el marinero. Hay veces nos creemos más sabios que Dios, hermanos. Nos creemos más inteligentes que Dios y no le dejamos el control de nuestra barca a Dios. No le digo levante la mano los que todavía traen el control de su barca, porque mire, le voy a decir algo. Cuando una cabeza de una casa pierde el sentido, ya hay confusión, ya hay temor y todas esas cosas, falta de fe, afecta a toda la casa. Cuando un hijo comete un error, el que sea, la casa se conmueve. Pero cuando un padre comete un error o se está hundiendo en la fe, toda la casa tiembla. Yo quieres que te diga una cosa, déjale el control de la barca a Jesús. Algunos quieren aconsejar a Jesús. Algunos quieren decirle que cómo le haga. Señor, hasta le dan sugerencias y le dan fórmulas. Permite que Jesús suba a tu barca y tome el control. Dígale al que está enseguida, total. Porque algunos, después de que Jesús los lleva así a aguas placenteras, a un mar aquietado, hermanos, le dicen, ahora sí, Jesús, dame chance, ya pasó la tormenta, yo agarro el barco, y enseguida está la otra tormenta. Hermanos, nuestro cristianismo tiene que ser práctico. Entréguele o entreguemos nuestro corazón a Jesús, pero junto con nuestro corazón, nuestra voluntad. Entreguémosles nuestros sueños y también nuestras aspiraciones, y permita que el Señor lo guíe por el mar de la vida y que Él tome el control absoluto de su vida. El Salmo 23 es un salmo de esperanza. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, el Señor es mi pastor. Me hará descansar sobre lugares de delicados pastos, porque Él es mi pastor. Confortará mi alma, porque Él es mi pastor. Y hay una serie de textos, y solamente a cada frase póngale Él es mi pastor, y va a entender entonces la ecuación correcta. Él es su pastor y tiene cuidado de usted. Por lo tanto, no temo a la pobreza, porque Él es mi proveedor. Y si lo cree, dele un fuerte aplauso, bien fuerte al Señor. Que ya me despidieron, Él es mi proveedor. Amada hermana, no tema la soledad, porque Él está con usted. Déselo bien fuerte. No temo equivocarme, porque Él me guía. No temo al fracaso, porque Él confortará mi alma. No temo al futuro, porque hay promesas de bien para mí. No temo aún ni a la muerte, porque en la casa del Señor, allá en el cielo, moriré y viviré por largos días en aquel lugar. Qué impresionante es esto. Me imagino que los discípulos, llenos de sudor y llenos de agua, oye, todos mojados, empapados, ensopados, se voltearon a ver y dijeron, esto es algo sobrenatural. Entonces empezaron a hacer sus ecuaciones y deducciones. Jesús es más que un maestro. No hay profeta que se diga que reprendió los mares y se aquietaron. Es más que un profeta. Y de pronto alguien dijo, de seguro que que hemos andado con Él durante todo este tiempo, estos años, de seguro que es el Hijo del Dios viviente. Porque solo Él, alguien que puede hacer estas cosas, que es omnipotente, omnipresente, que es poderoso, oye, solo tiene la capacidad de hacerlas. De seguro que Él es el Hijo del Dios viviente que nos platicaron nuestros padres en los libros de historia que tenemos en la Biblia. Dígale esta gran revelación al que está enseguida: nuestro Dios es el Dios viviente.
¿Sabe que llama mi atención? Dice que se asombraron en gran manera. Y Mateo dice que le adoraron. Se asombraron y le adoraron. Para que un judío rinda adoración a un otro hombre es dificilísimo. Tienen metida, oye, el principio hasta los huesos, pero algo vieron, la manifestación de ellos. Y lo más impresionante, que en medio de esa desgracia o de esas circunstancias adversas, el corazón de ellos cambió. Vamos a un pasaje que quiero que vea conmigo, por favor. Mateo capítulo 14, versículo 33. Si quiere el 32 para que tome sentido lo que estamos hablando. Habla, dice, cuando ellos, Pedro y Jesús, subieron en la barca, se calmó el viento. Eso es lo que dice el 32. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Verdaderamente eres el Mesías. Muchas veces hemos seguido a Jesús el Maestro. Muchas veces hemos seguido a Jesús el profeta que da una palabra, pero muchos no han seguido al Hijo de Dios, que tiene un camino para cada uno de nosotros. Por lo tanto digo, adórale por sus hechos, adórale por sus maravillas, adórale por sus milagros, adórale por su grandeza, pero también adórale por lo que va a hacer esta tarde en tu vida. Esta tarde puede ser diferente. Hermano, amigo, estás enfrentando vientos contrarios, entonces es el escenario perfecto para que Jesús se pueda hacer algo extraordinario en tu vida. ¿Quieres ponerte de pie? Le pido a Alonso y a los músicos que denle un fuerte aplauso al Señor. Yo quiero que usted entienda el propósito del mensaje. El propósito no es solamente para provocar un estado de ánimo diferente, no, señores. El propósito de este mensaje es que tú creas que Dios puede hacer algo diferente en el momento que estás viviendo hoy, y no importa cuál sea. Dice alguno: hermano, es que ya no es tanto lo duro sino lo tupido. Dice que cuando Jesús puso su pie sobre aquella barca, el mar se aquietó. Hay personas que están aquí por primera vez, que necesitan dejar entrar a Jesús a su barca y darle el control de su vida para que empiece Dios a obrar un milagro. Quiero decirte algo: no a tu manera. A Dios no lo puedes manipular, olvídate de eso, sino lo que es en su voluntad, lo que es perfecto y agradable delante de Dios, lo que es justo, porque Dios es justo, príncipe de paz, pero Dios de justicia. Y si tú te vas a acercar pidiendo acerca de una injusticia, algo que no está alineado a la palabra, mejor ni te acerques, porque mayor va a ser tu decepción. Pero si tu caso es justo, yo quiero que cierres un momento tus ojos. Si tu caso es justo y tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, el que descendió del cielo, se encarnó en el vientre de María, nació, se hizo hombre y tuvo un ministerio y fue hasta la cruz del Calvario por ti y por mí, entonces esto es diferente. Si tú crees, al que cree, no al que duda, no al que se anima un rato y luego se desalienta, al que cree, todo le es posible. Vi que levantó más de la mitad la mano cuando hice una pregunta acerca de quién necesitaba un milagro de parte de Dios. En esta tarde yo te voy a invitar a aquellos que levantaron su mano que necesitan un milagro. Déjeme orar por usted.
Déjeme orar por usted. Si usted cree que Dios puede hacer algo, yo también lo creo. El altar está abierto. Yo le voy a invitar que le pase.